Muy buenos días. En la clase de comunicación y lenguaje de hoy vamos a tomar en cuenta los temas de ortografía. Por lo tanto, vamos a ver lo que son las reglas de acentuación. Y también es importante recordarnos de los temas como lo son las sílabas. Dijimos que una sílaba era una división en las solas partes en que podemos dividir nosotros unas palabras. De igual manera, estas se clasificaban en monosílabas cuando tienen únicamente una sola sílaba, por ejemplo, pan. De igual manera están las bisílabas cuando se pueden dividir en dos sílabas, por ejemplo, cama, cama, tiene dos sílabas, por lo tanto es bisílaba. De igual manera tenemos las trisílabas, que son las que se pueden una palabra dividir en tres sílabas diferentes, y tenemos las tetrasílabas, que son cuando las palabras se pueden dividir en cuatro sílabas diferentes. Esto nos va a ayudar a entender el tema de la acentuación. También es necesario tomar en cuenta que todas las palabras tienen acento, mas no todas se tildan. Por eso vamos a ver las diferentes reglas de acuerdo al tipo de palabras que se nos presentan. Vamos con la primera, que son las palabras agudas. Las palabras agudas son palabras que llevan la sílaba tónica en la última sílaba, tomando en cuenta lo siguiente. Cuando yo divido una palabra, por ejemplo, vamos a tomar acá la palabra reloj. En el caso de la palabra reloj, yo la voy a dividir en sílabas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esta manera. Reloj. Esta sería una palabra bisílaba porque está dividida en dos, ¿verdad? Pero yo voy a tomarla para que entienda esta parte de la última sílaba. Yo voy a decir, cuando divida mi palabra, última sílaba, penúltima sílaba, y de esta manera lo vamos a hacer de derecha a izquierda para no equivocarnos. De tal manera, tenemos que las palabras agudas se tildan en la última sílaba, por lo tanto su última sílaba es esta, lo, ¿verdad? En el caso de reloj, reloj, y es en esta parte en donde tenemos la mayor fuerza de voz, y lo podemos hacer también con una técnica de golpes. Por ejemplo, si digo reloj, o también lo puedo hacer con aplausos para poder escuchar la mayor fuerza de voz. Reloj. De esta manera yo me doy cuenta que la mayor fuerza de voz la tiene la última sílaba, y por lo tanto esta sería una palabra aguda. Ahora veamos la palabra Nicolás. La divido en sílabas, Nicolás, y de esta manera voy a la última sílaba, que es las, y yo puedo corroborar de la manera con los aplausos y puedo decir Nicolás. De esta manera yo me doy cuenta que la mayor fuerza de voz la tiene la última sílaba. Por lo tanto, sería también una palabra aguda. Pero las palabras agudas, para poder tildarlas, ya que si me doy cuenta, esta no la tildé y esta sí, pero ¿por qué? Cada palabra tiene, en el caso de las palabras agudas, tiene su regla. La regla de estas es, se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por lo tanto, si yo veo la palabra reloj, termina en J, por lo tanto, no termina en N, S vocal, por lo tanto, no se tilda. Mientras que la palabra Nicolás termina en S y por lo tanto, esta sí se debe tildar. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, sofá. Me doy cuenta que termina la sílaba, la última sílaba termina en vocal, por lo tanto se tilda. Sofá termina en una vocal. De igual manera, veo que la palabra canción termina en su última sílaba con una N, por lo tanto se procede a tildarla. Y de igual manera, la palabra, tomamos nuevamente el ejemplo de Nicolás, termina en S, ¿verdad? Por lo tanto, sí se tilda, ya que en la última sílaba vemos que termina en una S. Y de esta manera ustedes ya pueden tomar en cuenta las palabras agudas y evitar faltas ortográficas, porque el no tildar una palabra ya se toma como una falta ortográfica. Veamos ahora lo que son las palabras graves. Las palabras graves son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Veamos los ejemplos. La palabra parque. Dividamos parque en sílabas. Parque. Ahora verifiquemos en dónde está la mayor fuerza de voz. Parque. Veo que la mayor fuerza de voz la tiene en
par, ¿verdad? Par que. Y de esta manera, ahora cuento. Última sílaba, penúltima sílaba. Por lo tanto, pertenece a las palabras graves. Ahora veamos la palabra difícil. Yo la divido, difícil. Y de esta manera también puedo comprobar que la mayor fuerza de voz está en la sílaba fi. Y veo, y ahora contamos última, penúltima, antepenúltima. Y veo que la mayor fuerza de voz está en la penúltima y sería entonces, por lo tanto, una palabra grave. Pero, como bien lo vimos en las palabras agudas, estas también tienen sus propias reglas para poder tildarlas. Veamos, se tildan cuando no terminan en ns o vocal. Ahora veamos, en la palabra parque, vemos que termina en vocal. Por lo tanto, esta no se tilda. Ahora veamos, difícil, termina en L. Y por lo tanto, como no termina, en este caso no termina ni en N ni en ese vocal, esta sí se debe tildar, ¿verdad? Porque termina en L. Mientras que parque, como termina en vocal, no se tilda, ¿sí? Si nos topamos con alguna otra palabra que termine, que es grave, pero termina en N, no se tilda. Termina en S, no se tilda. Y termina en vocal, tampoco se tilda, como el ejemplo de parque. Mientras que difícil sí se tilda, porque no está terminando ni en N ni en S en vocal. Ahora veamos otros ejemplos. La palabra mármol lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima y sí se tilda porque está terminando en L. Y L, nos dimos cuenta que la regla dice que se va a tildar cuando no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. La palabra césped, veamos acá, césped, lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ces y sí se tilda porque está terminando en D. Veamos cómo termina en D, se tilda. Veamos la palabra árbol, árbol. De esta manera, yo me doy cuenta que la mayor fuerza de voz está en la sílaba ar y se va a tildar porque está terminando en L. Y ya dijimos que la regla es que se va a tildar cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y vamos ahora con las últimas palabras que son las esdrújulas y son aquellas palabras que tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, tenemos página, la podemos dividir en sílabas que serían página y podemos contar última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. De esta manera es una palabra esdrújula que lleva su mayor fuerza de voz, su sílaba tónica, en la antepenúltima sílaba. Veamos la palabra étnico. Si yo lo separo, étnico, veo que lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, pertenece a las esdrújulas. ¿Y cuál es la regla de esta? La regla de esta es que se tildan todas. Por ejemplo, matemáticas. Es una palabra esdrújula ya que lleva la tilde y acento, la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. De igual manera, electrónico y por lo tanto también la palabra esdrújula. De esta manera podemos observar que es bien importante el poder tomar en cuenta las tildes, ya que si yo no tildo algunas palabras, el significado puede variar. Como por ejemplo, no es lo mismo decir papa que decir papa, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tomar como por ejemplo papa, la máxima autoridad de la iglesia, o papá, que es ya sea el padre de un hijo, ¿verdad? Por eso es bien importante tildar las palabras. Siempre, muchas veces tenemos el error de decir que no, esta palabra no lleva acento, ¿verdad? Pero es importante conocer que la palabra correcta es tilde, porque todas las palabras tienen acento, mas no todas se tildan, y es por las reglas que acabamos de ver en el caso de las palabras agudas, graves y esdrújulas.